Buenas tardes. Esta clase vamos a hablar de posiciones del paciente y mecánica corporal. Bien, ¿en qué consisten estas posiciones del paciente? Son cambios posturales para pacientes que están en cama. Bien, generalmente en los ancianos son muy importantes a la hora de proporcionarle un confort, y aparte para prevenir ciertas lesiones por presión. Ustedes los que tienen experiencia con pacientes, cuando la persona está mucho tiempo acostada en cama, todo lo que son las superficies óseas y los puntos de apoyo tienden a dañarse por el roce y la fricción que realiza el cuerpo con la cama, con la sábana. Entonces la idea de estas posiciones es poder intercalar las posiciones para lograr evitar estas lesiones por presión, y aparte porque según las posiciones en las que ubiquemos a nuestro paciente va a estar dada para ciertas patologías, y le va a beneficiar a este paciente. Bien, vamos a hablar entonces. Tenemos varias posiciones del paciente. La primera es la decúbito supino. La decúbito supino es la posición en la que el paciente se encuentra boca arriba. Está en la cama y se encuentra boca arriba mirando para el techo. Esa es la posición de cúbito supino. Es la posición que más se utiliza para los pacientes en donde pueden estar confortables y alineados siempre de una manera horizontal, no la cabeza más arriba de los pies ni los pies más arriba de la cabeza. Esas son otro tipo de posiciones. La supino es horizontal, la cabeza y los pies a la misma altura. Bien, seguimos con la posición semi-Fowler. ¿Cuál es la posición semi-Fowler? Es la posición semi-sentada. Bien, no es completa. La posición Fowler es la posición sentada. Cuando yo siento al paciente, lo siento en la cama. Por supuesto, todas las camas de hospitales, yo tengo una perilla, las camas de hospitales son articuladas, entonces tienen algo de los más nuevos, lo digital. Yo únicamente tengo una pantalla donde coloco qué posición quiero la cama y la cama se coloca en esa posición. Y si no, lo más viejito, como por ejemplo todavía están las camas en el San Bernardo, que hay que elevarla con una manubrio, con un manubrio que sale de los pies, de los piserios de la cama. Yo voy elevando la cabecera de la cama para lograr la posición que yo quiero o que la que está pidiendo el médico también. Bien, entonces tenemos la posición Fowler y la posición semi-Fowler. La Fowler es la posición sentada. Y ¿para qué se utiliza esta posición sentada? Por ejemplo, cuando yo necesito darle la alimentación al paciente, o cuando el paciente se tiene que alimentar por sí mismo, tiene que estar sentado. Bien, la posición semisentada se utiliza mucho para el descanso. El descanso, por ejemplo, después de el mediodía, entonces para que el paciente no esté todo el día en posición supina, sino también que esté semisentada. Esta posición también se utiliza, la semisentada o semi-Fowler, se utiliza mucho para los pacientes que tienen complicaciones en las vías aéreas. Los pacientes que tienen, por ejemplo, que hacen neumonía, o hacen cierta patología en cuanto a las infecciones de las vías aéreas. ¿Qué es lo que hacen esas infecciones? Hacen que el paciente no puede incorporar el suficiente oxígeno o dificultan la respiración. Bien, entonces, en esta posición semi-Fowler, ¿qué es lo que hace la caja torácica? Logra que en esta posición se amplíe la caja torácica y logra que los pulmones también puedan estar más cómodos para incorporar el oxígeno. Por eso es que muchos ustedes, los que tienen hijos,
muchas veces ¿sí? Los pacientes que tienen crisis asmática o los pacientes asmáticos, ¿sí? Les recomienda el médico que duerma en posición semisentada, ¿sí? Entonces le colocan las mamás unas almohaditas, ¿sí? Detrás de la cama, ¿sí? Y semisentada, ¿sí? En esa posición ayuda a la expansión pulmonar y a la expansión de la caja torácica. Entonces no hace, ¿sí? Se minimiza el esfuerzo que hace en la respiración. Bien, esa posición es bastante utilizada para las enfermedades de vías aéreas, entonces, ¿sí? Bien, esa es no se confundan, la Fowler es la sentada y la semi-Fowler es la semisentada. Fowler porque son semisentadas, sí, está escrito en inglés, ¿sí? Entonces por eso Fowler y semi-Fowler, pero es sentada y semisentada. Bien, después tenemos, ¿sí? La posición prono, ¿sí? Decúbito prono, ¿sí? ¿Cuál es la posición decúbito prono? ¿Sí? Es la posición en la que el cuerpo, ¿sí? En la que mi paciente va a estar boca abajo, ¿sí? La cabeza va a estar mirando para abajo, ¿sí? Directamente a la cama, ¿sí? Esta posición se utiliza mucho, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se necesitan, cuando se realizan cirugías, ¿sí? Cirugías de la columna, ¿sí? O cuando tiene que entrar el paciente a quirófano, ¿sí? Se utiliza estas posiciones. ¿Por qué? Porque también, ¿sí? Cuando hablamos de cirugía, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, ¿sí? Los enfermeros preparamos al paciente para el ingreso a la cirugía. Entonces, por ejemplo, el cirujano, ¿sí? Nos va a dejar todas las prescripciones, ¿sí? Y según la cirugía nos va a decir en qué posición tenemos que preparar al paciente para el ingreso al quirófano, ¿sí? Eso también es una actividad que realiza enfermería, por eso la importancia de conocer bien las posiciones, ¿sí? Hay posiciones ginecológicas, ¿sí? Posiciones, estas prono, por ejemplo, ¿sí? Se utilizan mucho para las cirugías de la columna, ¿sí? O también, si nos salimos de lo que es el ambiente quirúrgico, también para realizar masajes, ¿sí? Corporales, ¿sí? En la espalda también se realiza. Se coloca en esta posición prono. Cuando colocamos en esta posición prono, lo que nosotros tenemos que tener los cuidados, ¿sí? Uno de los cuidados de enfermería consiste en, al estar boca abajo, ¿sí? El paciente, ¿sí? Colocar, ¿sí? Un apósito o colocar algo, ¿sí? En lo que es la zona, ¿sí? Del rostro, en la frente, ¿sí? Y por acá abajo, ¿sí? Donde da la mandíbula, colocar ¿para qué? Colocar algún apósito, algo para que la cara, ¿sí? Del paciente, ¿sí? Y las fosas nasales, ¿sí? No se lleguen a rozar, ¿sí? Mucho y no llegue a producirse una asfixia, ¿sí? Por tapamiento de las fosas nasales, ¿sí? Entonces tenemos que tener ciertos cuidados, ¿sí? Nosotros porque podríamos llegar a asfixiar al paciente, ¿sí? Siempre lo vamos a colocar, ¿sí? Si no tenemos que colocar los apósitos, ¿sí? Una almohadita, un rollito, a lo mejor de lo que se utiliza mucho, de las toallas, ¿sí? Los enrollamos bien, que ya lo vamos a ver igual todo esto en las prácticas. Enrollamos bien, ¿sí? Y colocamos alrededor de la cara, ¿sí? Y eso va a ser el soporte entre el rostro, ¿sí? Y la cama de mi paciente, bien, para lograr despejar las vías aéreas y que pueda respirar aún estando en esa posición el paciente, bien. Otro de los cuidados también que podemos realizar si no tenemos no lo colocamos esa contención, ¿sí? en la mandíbula y en la frente, podemos colocar al paciente de manera, ¿sí? Que la cabeza, ¿sí? Gire, ¿sí? Y pueda, ¿sí? Incorporar las fosas nasales para un costado, ¿sí? Cualquier lateral es bueno, ¿sí? Y yo lo coloco a mi paciente en posición prono, pero, ¿sí? Con la cabeza en lateral, bien.